El genio financiero de mi hermana lo perdió todo. Cuando nuestros padres me exigieron vender mis tierras, sus rostros se quedaron blancos al saber que el humilde granjero de mi marido era el verdadero dueño. Por la feliz pareja que siempre ha jugado en el barro, las copas de champán tintinearon a mi alrededor, y la voz de mi hermana Tamara resonó por todo el salón de bodas, cargada de esa dulzura que podía ser tan afilada. Las risas que siguieron me golpearon como una bofetada. Sentí que mis mejillas ardían mientras 200 invitados se giraban para mirarnos a Peyton y a mí. Soy Bethany y se suponía que ese era el día más feliz de mi vida. Ya debería haber sabido que Tamara no dejaría pasar mi boda sin recordarle a todo el mundo mi lugar en la jerarquía familiar. Ahí estaba ella, radiante en su vestido de diseñador de dama de honor, presidiendo la mesa principal, mientras yo me sentaba con el vestido de novia de mi abuela, tratando de que las lágrimas no asomaran. Bethany, querida, sonríe, me siseó mi madre, su voz apenas audible, mientras sus dedos inmaculados se clavaban en mi brazo. La gente nos está mirando. Por supuesto que estaban mirando. Nos habían estado observando toda mi vida, esperando a ver qué hermana Blair tropezaría primero. Ya lo sabía, siempre sería yo. Debajo de la mesa, la mano áspera de Peyton encontró la mía, y su pulgar dibujó círculos tranquilizadores en mi palma. Cuando lo miré, sus ojos castaños eran firmes y amables, completamente ajenos a las risas que nos rodeaban. Déjalos que rían, susurró, inclinándose lo suficiente como para que su aliento me hiciera cosquillas en la oreja. Nosotros sabemos lo que tenemos. Dios amaba a este hombre. Incluso cubierto por una fina capa de polvo del campo donde había estado trabajando esa mañana, porque sí, había insistido en revisar el sistema de riego el día de nuestra boda. Él era más real que cualquiera en ese salón lleno de trajes elegantes y sonrisas falsas. Todavía no puedo creer que te cases con un granjero, susurró mi hermana menor, Aaron, deslizándose en la silla vacía a mi lado. A sus 27 años, era la diplomática, la que siempre intentaba limar las asperezas familiares. Quiero decir, creo que es romántico, pero mamá ha estado tomando antiácidos toda la semana. Gracias por la charla de ánimo, le dije, mientras observaba a Tamara moverse entre la multitud como si hiciera campaña para un cargo político. A los 31 años, había perfeccionado el arte de ser la hija de oro, un MBA de Stanford, una oficina en Manhattan, un marido que vestía trajes de miles de dólares y hablaba de la volatilidad del mercado en las cenas. No me refería a eso, dijo Aaron rápidamente. ¿Solo qué? Señoras y señores, la voz de mi padre, Donald, retumbó a través del micrófono, cortando la conversación. Se paró en el podio, con su cabello plateado perfectamente peinado, su expresión a medio camino entre la resignación y la decepción. Me gustaría decir unas palabras sobre mi hija Bethany. Se me revolvió el estómago. Esto no podía ser bueno. Bethany siempre ha sido única, comenzó, y vi a Tamara sonreír detrás de su copa. Mientras sus hermanas se centraban en sus carreras y logros, Bethany eligió un camino diferente. Un camino más sencillo. La palabra sencillo quedó flotando en el aire como un veredicto. Sentí que el agarre de Peyton se tensaba en mi mano. Ella ha elegido casarse con Peyton, un hombre que trabaja con sus manos y entiende el valor del trabajo duro. La pausa de Donald fue deliberada y calculada. Les deseamos felicidad en su humilde vida juntos. El aplauso fue educado, pero tibio. Vi a mi madre secarse los ojos con un pañuelo, aunque no estaba segura de si eran lágrimas de alegría o de luto. Tu padre se está luciendo, dijo Peyton en voz baja, su voz firme a pesar del insulto disfrazado de buenos deseos. Ha estado practicando ese discurso durante semanas, respondí, viendo a Tamara inclinarse para susurrarle algo a su marido, y la hice. Ambos rieron. No necesitaba escuchar las palabras para saber que hablaban de mí. Esta era mi familia, las personas que deberían haberme estado celebrando, pero en su lugar, trataban mi boda como el funeral de mi potencial. Todos mis logros, mi título universitario, mis premios de docencia, el pequeño negocio que había construido vendiendo productos orgánicos, todo había sido desestimado porque había elegido el amor en lugar de la posición social. ¿Saben qué?, dije, poniéndome de pie tan bruscamente que mi silla raspó el suelo. El sonido cortó la charla, y de repente, todos me miraron de nuevo. Levanté mi vaso de agua, por supuesto, era demasiado práctica como para desperdiciar el buen champán en un brindis, y miré directamente a mi hermana. Por la familia, dije, mi voz resonando en el salón de repente en silencio, y por aprender quién te apoya de verdad cuando importa. La sonrisa de Tamara vaciló solo por un momento, pero se recuperó rápidamente, levantando su copa junto con el resto del salón. El brindis se sintió como una línea en la arena, aunque creo que nadie más se dio cuenta aún. Cuando me volví a sentar, Peyton se inclinó y susurró, esa es mi chica. No tenía ni idea de cuán proféticas serían esas palabras.
3 años después, me encontraba en el vestíbulo de mármol de Tamara, sosteniendo una cazuela de comida casera que probablemente valía menos que su felpudo. La barbacoa anual de la familia Blair estaba en pleno apogeo y ya podía oír la banda sonora familiar de mi infancia, copas tintineando, risas forzadas y el sutil arte de la superioridad disfrazada de conversación. Bethany, resonó la voz de mi madre cuando salí al patio inmaculado. Ahí estás. Justo estábamos hablando de la casa en los Hamptons que compraron Tamara y Laiche. Por supuesto que lo estaban. Tamara se deslizó hacia mí con un vestido de verano blanco que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Su sonrisa estaba tan perfectamente cuidada como su jardín. «Oh, ¿traes comida?», dijo, mirando mi cazuela como si pudiera contener algo contagioso. «Cazuela de ejotes», le dije, dejándola en la mesa del catering, junto a la comida preparada profesionalmente. «¿De nuestro jardín?» «Es orgánica». Y Laiche apareció junto a su esposa, con un martini en la mano. Su polo era tan impecable que parecía recién planchado. ¿O es simplemente básica? La pregunta quedó flotando en el aire mientras varios amigos de la familia se giraban para escuchar. Sentí ese calor familiar subir por mi cuello. «Es cultivada en casa», dijo Peyton en voz baja, poniéndose a mi lado. Sus jeans estaban limpios, pero desgastados, su camisa de algodón, sencilla, contrastaba con todo lo de diseñador que llevaba Laiche. Parecía que se había perdido y venía de otro mundo. «Claro, claro», y Laiche asintió con un interés exagerado. «El tema de la granja. ¿Cómo va eso? ¿Todavía juegan en la tierra?» «Nos va muy bien», le dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. «La granja ha sido rentable durante 2 años seguidos». Tamara soltó una risa, el sonido como campanillas de viento en un huracán. «¿Rentable? Oh, querida, eso es adorable. Y Laiche acaba de cerrar un trato que vale más de lo que tu granjita ganará en una década». «En realidad», interrumpió mi padre, acercándose con su bourbon, «he querido preguntar sobre eso. ¿Este emprendimiento agrícola tuyo, cuándo planean hacer algo más sustancial con sus vidas?» «Donald», advirtió mi madre, pero su tono sugería que también quería oír la respuesta. «Somos felices», dijo Peyton con sencillez. «El trabajo es bueno, un trabajo honesto». «¿Honesto?», repitió Laiche, agitando su martini. «Es una forma de decirlo, aunque debo admitir que verlos a ustedes en los eventos familiares es como ver un documental de naturaleza. Aquí vemos a la gente sencilla del campo en su hábitat natural». El grupo a nuestro alrededor se rió. Vi a Aaron fruncir el ceño desde el otro lado del patio, pero no dijo nada. «Al menos dormimos bien por las noches», dije, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerme. Las risas murieron. La sonrisa de Laiche se tensó. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó Tamara, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. «Nada», dije rápidamente. «Solo que el trabajo físico te cansa». Pero el daño estaba hecho. Había cruzado una línea invisible y todos lo sentían. «Bueno», dijo mi madre con un brillo forzado, «¿quién quiere ver la nueva casita de la piscina?». El grupo se dispersó, siguiendo a Tamara hacia la última incorporación a su imperio inmobiliario. Empecé a seguirlos, pero Peyton me detuvo. «Voy a revisar la camioneta», dijo. «Para asegurarme de que no dejamos las ventanas abajo». Sabía que solo necesitaba aire. Estas reuniones eran más difíciles para él de lo que dejaba ver, observando cómo su propia familia me destrozaba, mientras él no podía hacer nada para detenerlo. «Voy contigo», le dije, pero él negó con la cabeza. «Quédate. Disfruta de tu familia». La palabra, disfruta, tenía un peso que ambos entendimos. Me encontré sola junto a la piscina, viendo el sol reflejarse en el agua que probablemente costaba más mantener que nuestro presupuesto para comestibles. El sonido de la risa llegaba desde la visita a la casita de la piscina, y me pregunté cómo se sentiría pertenecer a ese grupo, en lugar de estar siempre al margen, mirando hacia adentro. «Hoy están insoportables», dijo Aaron, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. «Hoy, esto es el pan de cada día para ellos». Tomé la copa agradecida. «No siempre es así, ¿verdad?». Me giré para mirarla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia me preguntó por mi vida sin que fuera la excusa para una broma? Aaron guardó silencio por un momento. «Las cosas han estado tensas últimamente con el trabajo de Laiche. Tamara ha estado estresada». «¿Estresada por qué?». «Probablemente no debería decir nada», dijo Aaron, mirando a su alrededor y luego inclinándose más cerca. «Algunas de sus inversiones no han ido bien. Unas muy grandes. Tamara ha estado haciendo comentarios sobre tener que ajustar su estilo de vida.
Antes de que pudiera responder, la voz de Tamara cortó el patio como una navaja. Bethany, ven a resolver una discusión. Volví al grupo con la copa de vino en la mano, ya preparándome para el impacto. Estábamos discutiendo sobre las trayectorias profesionales, dijo Tamara, su sonrisa depredadora. Y les decía a todos cómo realmente has encontrado tu vocación. Quiero decir, no todos pueden manejar las exigencias intelectuales de lo que se podría llamar la agricultura de subsistencia. El grupo se rió a coro. Aunque tengo que preguntar, continuó, acercándose, ¿nunca te has preguntado qué podrías haber logrado si realmente te hubieras esforzado? En lugar de conformarte con esta vida tan pintoresca. Las palabras fueron golpes físicos. Cada inseguridad que alguna vez tuve sobre mis decisiones, cada momento de duda, todo envuelto en la crueldad perfectamente cuidada de mi hermana. Abrí la boca para responder, pero Tamara no había terminado. Solo digo que algunos de nosotros soñamos más grande que con huertos y ferias del condado. La vida real sucede en Wall Street, no en la pequeña burbuja que has creado para ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la gente que se había reído parecía incómoda ahora. Dejé mi copa de vino con mano firme. Tienes razón, dije en voz baja. La vida real sucede. Y a veces sucede de maneras que nunca te esperas. 6 meses después de la barbacoa del infierno, noté que la grieta empezaba a notarse. Comenzó con llamadas perdidas. Mis padres, que solían contactarme semanalmente con noticias de los últimos logros de Tamara, de repente se quedaron en silencio. Cuando los encontraba, las conversaciones se sentían tensas, como si estuvieran leyendo un guión al que le faltaban la mitad de las páginas. ¿Cómo está Tamara?, pregunté durante una llamada particularmente incómoda con mi madre. Oh, ya sabes, Tamara. Siempre ocupada. Siempre trabajando en algo grande. La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para que pudiera pasar un camión. ¿Y Laiche? Está bien. Escucha, cariño, tengo que irme, tu padre me está llamando. Clic, me quedé mirando el teléfono, con el ceño fruncido. En 30 años, mi madre nunca había terminado una conversación tan bruscamente a menos que alguien estuviera sangrando literalmente. La siguiente bandera roja llegó en la cena de cumpleaños de Aarón. Nos reunimos en un pequeño restaurante italiano en el centro. Nada elegante, lo cual debería haber sido mi primera pista, la familia Blair no hacía nada elegante. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté cuando Aarón se deslizó en el asiento frente a mí y Peyton. Mamá y papá tuvieron un imprevisto. Tamara y Laiche están lidiando con cosas del trabajo. ¿Cosas del trabajo un sábado por la noche? Aarón jugueteó con su palillo, evitando mis ojos. Las cosas han estado complicadas últimamente. ¿Qué tipo de complicadas? Probablemente no debería. Aarón, me incliné hacia adelante. ¿Qué está pasando? Ella miró a su alrededor, como si buscara espías, y luego bajó la voz. La compañía de Laiche está en problemas. Problemas serios. Algún tipo de plan de inversión que salió mal. Sentí una pequeña punzada en el pecho, no exactamente satisfacción, pero algo cercano a ella. Alejé el sentimiento, avergonzada de mí misma. ¿Qué tan mal? Lo suficientemente mal como para tener que poner la casa de los Hamptons a la venta. ¿Y el barco? Y Tamara ha estado llamando a miembros de la familia para pedir préstamos a corto plazo. La punzada se hizo más fuerte. Tomé un sorbo de agua para ocultar mi expresión. ¿Les han pedido dinero a ustedes?, preguntó Peyton en voz baja. Todavía no, pero creo que es solo porque saben que no tengo nada que dar. Aarón finalmente me miró a los ojos. ¿No los han llamado? No, dije. Pero, claro, solo somos gente sencilla del campo. ¿Qué íbamos a saber nosotros de dinero de verdad? Aarón se encogió. ¿Escuchaste eso? Estaba allí, ¿recuerdas? En primera fila para el show de Tamara. Ha estado diferente últimamente. Estresada. Se enfada con todo el mundo. Supongo que hasta la hija de oro tiene días malos. Comimos en un silencio relativo después de eso, pero pude sentir a Peyton observándome. Me conocía lo suficientemente bien como para reconocer que mi cabeza estaba dando vueltas. Más tarde esa semana, estábamos cosechando los tomates de finales de verano cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Hola. Bethany. La voz era temblorosa, más vieja de lo que recordaba. Es tu madre. Mamá, ¿estás bien? ¿Suenas? Estoy bien, cariño, solo cansada.
Escucha, me preguntaba si podrías venir a la casa este fin de semana. Hay algo que necesitamos discutir en familia. La frase me dio escalofríos. En el lenguaje de la familia Blair, algo que necesitamos discutir en familia nunca era una buena noticia. ¿Qué tipo de algo? Es mejor que lo hablemos en persona. ¿Puedes venir el sábado por la tarde, alrededor de las 2? Miré a Peyton, que fingía no escuchar mientras cargaba los tomates en las cajas. Sus hombros estaban tensos. Supongo que sí. ¿Debo llevar algo? Solo a ti y a Peyton, por supuesto. La línea se cortó, dejándome mirando mi teléfono. ¿Reunión familiar?, preguntó Peyton sin levantar la vista. Eso parece, respondí. Se enderezó, secándose las manos en sus pantalones. ¿Sobre qué? No quiso decir nada, pero dado lo que nos contó Aaron, van a pedirnos dinero. No era una pregunta. Ambos sabíamos que era verdad. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, mientras la respiración de Peyton se acompasaba a mi lado. Una parte de mí, una más grande de lo que quería admitir, estaba casi emocionada. Después de años de ser tratada como la decepción de la familia, finalmente iban a necesitar algo de mí. La ironía era deliciosa. Todos esos comentarios sobre nuestra vida sencilla y griega, jugar en el barro, y ahora iban a venir con las manos vacías a pedirle ayuda a la granjera a la que habían estado burlándose durante décadas. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba tener 7 años y querer desesperadamente que Tamara me incluyera en sus juegos, se sentía mal al pensar en el dolor de mi familia. El sábado por la mañana amaneció gris y con llovizna, a juego con mi estado de ánimo. Peyton estaba inusualmente callado mientras conducíamos a casa de mis padres. Sus manos, firmes en el volante, pero su mandíbula tensa. Pidan lo que pidan, dijo mientras entrábamos en la familiar entrada, recuerda que no les debes nada. Lo sé. ¿Tú sí? Porque tienes un corazón blando, Beth, y saben cómo usarlo en tu contra. Miré la casa donde había crecido, con su césped perfecto y sus ventanas impecables. Parecía más pequeña de lo que recordaba, menos imponente. Estaré bien. Pero mientras subíamos los escalones de la entrada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Reunión familiar de emergencia, por favor ven, te necesitamos. Era de Tamara. La misma hermana que había pasado años diciéndome que nunca llegaría a nada me estaba pidiendo ayuda. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y toqué el timbre, mi corazón golpeando contra mis costillas. Era hora de ver cómo se veía la vida real cuando llamaba a la puerta de la granjera. El salón se sentía como una sala de tribunal cuando entramos. Todos ya estaban allí, dispuestos en un cuidadoso semicírculo, como si hubieran estado planeando esta emboscada durante semanas. Mis padres sentados en el sofá, luciendo más viejos de lo que recordaba. Tamara, en el borde de la butaca, con su ropa de diseñador arrugada, su perfecta compostura habitual rota en los bordes. Y Laiche parado junto a la ventana, dándonos la espalda, con las manos hundidas en los bolsillos. Solo Aaron parecía genuinamente incómoda, lanzándome una mirada de disculpa desde su lugar en el sillón. Bethany, Peyton, dijo mi padre, señalando los 2 sillones que claramente habían sido colocados para nosotros. Gracias por venir. Nos sentamos e inmediatamente sentí que estaba siendo juzgada. Entonces, dije, rompiendo el pesado silencio. ¿De qué se trata todo esto? Mi madre jugaba con su anillo de bodas, un hábito nervioso que recordaba de la infancia. Queríamos hablarles de la situación familiar. ¿Qué situación? Y Laiche finalmente se giró, y me sorprendió lo demacrado que se veía. La arrogante confianza había desaparecido, reemplazada por algo desesperado y enojado. Deja el teatro, Bethany, espetó. ¿Sabes exactamente cuál es la situación? Y Laiche, advirtió Tamara, pero su voz carecía de su autoridad habitual. No, he terminado de fingir, continuó. Tu hermana te contó sobre nuestros problemas, ¿no? ¿Sobre las inversiones? Miré a Aaron, que estaba estudiando sus manos como si contuvieran los secretos del universo. Mencionó que estaban teniendo algunas dificultades. ¿Dificultades? Y Laiche soltó una risa amarga. Es una forma de decirlo. Lo que Laiche quiere decir, interrumpió mi padre, es que la familia está enfrentando algunos problemas financieros. Unos muy significativos. ¿Qué tan significativos? La pregunta flotó en el aire como humo. Finalmente, mi madre habló. Podríamos perderlo todo. Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Aunque lo había sospechado, escucharlo confirmado era diferente. ¿Todo? Preguntó Peyton en voz baja.
La casa, los ahorros, las cuentas de jubilación, dijo mi padre, con voz neutra. Y Laiche hizo algunas inversiones en nuestro nombre. Inversiones que no salieron bien. Miré a Laiche, que me miraba como si fuera mi culpa. Siento oír eso, dije con cuidado, pero no estoy segura de por qué me lo están contando. Porque necesitamos tu ayuda, dijo Tamara, inclinándose hacia adelante. Por primera vez en mi vida, mi hermana me miraba con algo que podría haber sido desesperación. Tu tierra, dijo mi padre sin rodeos. La granja. Necesitamos que la vendas. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Disculpa? Es el único activo de la familia que no está atado a este desastre, explicó mi madre, con voz suplicante. Si venden la granja, podemos pagar las deudas y empezar de nuevo. Sentí la mano de Peyton encontrar la mía, su agarre firme y cálido. ¿Quieren que vendamos nuestra casa?, dije lentamente. ¿Para arreglar sus errores? No se trata de errores, dijo Laiche, alzando la voz. Se trata de la familia. De hacer lo correcto. ¿Hacer lo correcto? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. ¿Lo correcto es pedirle a tu familia que sacrifique todo por lo que ha trabajado, para arreglar tus errores? Bethany, estás jugando a la casita en un pedazo de tierra. Esto es la vida real, consecuencias reales. Tamara se puso de pie, su compostura finalmente rota. ¿Consecuencias reales por las decisiones que ustedes tomaron? Somos familia, gritó mi madre, con lágrimas en los ojos. La familia se ayuda. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando pasaron años burlándose de todo lo que construimos? Me levanté también, mis manos temblaban. ¿Dónde estaba cuando trataban a Peyton como si fuera basura? Eso no es justo, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? ¿Quieren hablar de justicia? Hablemos de cada reunión familiar en la que nos hicieron sentir como si fuéramos un caso de caridad. Cada comentario sobre nuestra vida sencilla. Cada vez que actuaban como si nos avergonzáramos de nosotros solo por existir. Bethany, comenzó Aaron, pero yo ya había empezado. Y ahora, cuando los planes de su niño de oro se vienen abajo, de repente se acuerdan de que existimos. De repente somos familia. Esto no es sobre el pasado, dijo Tamara, su voz desesperada. Se trata de la hora. De la supervivencia. Su supervivencia, construida sobre nuestro sacrificio. Es solo tierra, explotó Laiche. Es tierra y maleza y nada. Podrían comprar otra granja en cualquier lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso él pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Peyton se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Creo, dijo en voz baja, que deberíamos irnos. Esperen, suplicó mi madre. Por favor, solo piénsenlo. No les estamos pidiendo que decidan ahora mismo. En realidad, dijo mi padre, con voz dura, sí. Los acreedores no esperarán mucho más. Necesitamos una respuesta para el lunes. ¿El lunes? Lo miré. ¿Nos dan 2 días para decidir si destruimos nuestras vidas por ustedes? Estás siendo dramática, dijo Tamara, pero su voz temblaba. Es solo una propiedad. Aquí estamos hablando de vidas. Del futuro de mi hija. ¿Y qué hay de nuestro futuro? Ustedes no tienen hijos, me espetó. No entienden lo que está en juego. Las palabras me golpearon como un golpe físico, la implicación tácita de que nuestro matrimonio sin hijos hacía que nuestras vidas valieran menos quedó flotando en el aire entre nosotros. La mandíbula de Peyton se tensó y vi sus manos cerrarse en puños. Nos vamos, dije, agarrando mi bolso. Bethany, por favor, gritó mi madre mientras nos dirigíamos a la puerta. Solo piénsalo, por favor. Me giré una última vez, mirando a estas personas que compartían mi sangre pero se sentían como extraños. Lo pensaré, dije, pero ustedes también deberían pensar en algo. Deberían pensar en qué clase de personas le piden a su familia que lo pierda todo para salvarse de sus propios errores. Mientras caminábamos hacia la camioneta, la voz de mi padre nos siguió. Entrarás en razón cuando te des cuenta de lo que nos debes, Bethany. De lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. La mano de Peyton estaba en la puerta de la camioneta, pero se detuvo, sus nudillos blancos contra el metal. Lo que les debemos, dije lo suficientemente alto como para que todos oyeran. Después de 30 años de ser tratada como la decepción de la familia, ¿qué exactamente les debemos? Nadie tenía una respuesta para eso, al menos no una que estuvieran dispuestos a decir en voz alta. El viaje a casa fue silencioso,
excepto por el sonido de la grava crujiendo bajo nuestras ruedas. Los nudillos de Peyton seguían blancos en el volante y podía sentir la ira irradiando de él. Entramos en nuestra entrada y miré nuestra modesta granja, el lugar que mi familia quería que sacrificáramos como si no significara nada. La luz del atardecer hacía que los campos se vieran dorados, pacíficos. Todo lo que siempre había querido estaba justo aquí. Necesito mostrarte algo, dijo Peyton mientras salíamos de la camioneta. Peyton, no voy a vender. No me importa lo que. Sé que no vas a vender. No se trata de eso. Se dirigió hacia el granero, con un paso decidido. Hay cosas que debería haberte dicho hace años. Lo seguí, confundida. ¿Qué cosas? En lugar de responder, me condujo a la parte trasera del granero, donde tenía su oficina. Había estado allí 1000 veces, pero él se dirigió directamente a un archivador que nunca lo había visto abrir. Siéntate, dijo, sacando una gruesa carpeta de cartón. Peyton, me estás asustando. No estoy tratando de asustarte. Estoy tratando de mostrarte quiénes somos en realidad. Abrió la carpeta y esparció papeles sobre su escritorio. ¿Quiénes somos en realidad? Me incliné, entrecerrando los ojos ante los documentos, papeles legales, patentes, estados financieros con números que me hicieron girar la cabeza. ¿Qué es todo esto? Esto, dijo, señalando un documento de patente, es el sistema de riego que usamos en el campo norte. El que armé con piezas de repuesto. Leí el encabezado, patente concedida a Peyton Stone por un sistema de riego de precisión agrícola avanzado. Lo patentaste hace 3 años. Se está usando en granjas de todo el Medio Oeste ahora. Sacó otro documento. Este es el software de análisis de suelo en el que he estado trabajando. El programa que nos ayuda a saber exactamente cuándo y dónde plantar. Otra patente. Otro documento con el nombre de Peyton en la parte superior. No lo entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería estar seguro. Quería construir algo real antes de empezar a hablar de ello. Se sentó frente a mí, con una expresión seria. Beth, nuestro pedazo de tierra no es solo una granja. Es una instalación de investigación y desarrollo. Todo lo que cultivamos aquí, cada sistema que probamos, es parte de algo más grande. Se me revolvió la cabeza. ¿Cuánto más grande? Sacó un estado financiero y lo deslizó sobre el escritorio. Los números en la parte inferior me hicieron parpadear con fuerza, segura de que estaba leyendo mal. Somos, ¿la empresa vale eso? Stone Agricultural Technologies, dijo. La empecé hace 5 años, justo después de casarnos. Usé nuestra tierra como campo de pruebas para todo. Miré los papeles, luego a mi marido. ¿Has estado dirigiendo una empresa de tecnología todo este tiempo? Una empresa de tecnología muy discreta. La mayoría de nuestros clientes ni siquiera saben de dónde vienen las innovaciones. Solo saben que los sistemas funcionan. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué dejar que mi familia pensara que solo granjeros? Peyton se quedó en silencio por un momento, organizando los papeles en pilas ordenadas. Porque quería ver quiénes eran ellos en realidad, dijo finalmente. Quería ver cómo nos tratarían cuando pensaran que no teníamos nada que ofrecer. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Sabías todo este tiempo? ¿Sabías cómo nos veían y simplemente dejaste que sucediera? Dejé que mostraran sus verdaderos colores, sí. Mientras yo sufría en cada reunión familiar, pensando que éramos los parientes pobres. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso, Beth? Sentada allí mientras se burlaban de todo lo que habíamos construido, pensando que tal vez tenían razón, tal vez había tirado mi vida por la borda. Peyton intentó tomar mi mano, pero la aparté. Me dejaste dudar de mí misma. Me dejaste pensar que estábamos en apuros, mientras estaba sentado sobre todo esto. Nunca estuvimos en apuros. Nuestras facturas siempre se pagaron. Nunca nos faltó nada. Ese no es el punto. Me levanté, caminando hacia la ventana. El punto es que me dejaste sentir pequeña. Me dejaste que ellos me hicieran sentir pequeña. Nunca quise eso, pero lo permitiste. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de verdades no dichas. Hay más, dijo en voz baja. Me giré hacia él. ¿Más qué? La compañía de Ilaiche. Las inversiones que fracasaron. Peyton sacó otra carpeta. Apostó en nuestra contra. Contra Stone Agricultural Technologies. Las palabras no tenían sentido al principio. ¿Qué quieres decir?
Se puso en corto con nuestras acciones. Puso el dinero de sus clientes, incluyendo el fondo de jubilación de tus padres, en una apuesta a que nuestra compañía fracasaría. Me hundí en la silla, y la imagen completa finalmente cobró sentido. Perdió su dinero apostando en nuestra contra. Cada centavo. Estaba tan convencido de que cualquier cosa conectada con granjeros sencillos debía ser inútil que apostó todo a nuestro fracaso. Mi teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje de texto de Aarón. Vienen a la granja mañana. Todos ellos. Papá dice que no aceptarán un no por respuesta. Le mostré el mensaje a Peyton. Lo leyó y luego me miró con algo que podría haber sido anticipación. Bien, dijo. Que vengan. Bien, Peyton. Van a exigir que vendamos todo, ¿van a aprender la verdad? Se puso de pie, recogiendo los papeles en sus carpetas. Toda ella. ¿Qué planeas hacer? Planeo darles exactamente lo que han estado pidiendo todos estos años. Su sonrisa era afilada, desconocida. Una educación de verdad sobre quiénes somos y cuánto valemos. ¿Y luego qué? Luego veremos si realmente son familia o si solo son personas que comparten tu ADN. Miré a mi marido, lo miré de verdad, y me di cuenta de que estaba viendo una parte de él que nunca había sabido que existía. El granjero tranquilo todavía estaba allí, pero debajo había algo más duro, más calculador. Has estado planeando esto durante mucho tiempo, ¿no? He estado preparándome para ello. Hay una diferencia. ¿La hay? Me miró a los ojos y, por primera vez desde que lo conocía, Peyton parecía peligroso. Supongo que lo descubriremos mañana. Llegaron como un frente de tormenta, 3 autos entrando en nuestra entrada exactamente a las 2 en punto, levantando nubes de polvo que se asentaron en sus costosas pinturas. Miré desde la ventana de la cocina cómo bajaban, mis padres con un aspecto sombrío, Tamara agarrando un maletín de cuero, y Laiche ajustándose la corbata como si fuera a entrar en una sala de juntas en lugar de una granja. Incluso la pequeña Tiffany estaba allí, la hija de 8 años de Tamara, con un aspecto confundido y fuera de lugar en su impecable vestido blanco. Soutime, dijo Peyton en voz baja, enderezando su sencilla camisa de botones. Había insistido en vestirse exactamente como siempre lo hacía, jeans, botas de trabajo, la misma ropa que le había valido años de miradas condescendientes. El golpe en nuestra puerta fue brusco, autoritario. El golpe de mi padre. Abrí para encontrarlos dispuestos como una delegación, mis padres flanqueando a Tamara y Laiche, con Aarón flotando inciertamente en la parte de atrás, de la mano de Tiffany. Necesitamos hablar, dijo mi padre sin preámbulo. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Entraron en nuestro salón, y los vi observar los muebles sencillos, las colchas hechas a mano, las fotos familiares en la repisa de la chimenea. La misma habitación en la que habían estado docenas de veces, pero ahora la veían de manera diferente, calculando su valor, midiendo su potencial de sacrificio. Siéntense, por favor, dijo Peyton, señalando el sofá y las sillas. Preferimos quedarnos de pie, dijo Laiche, con la voz tensa por una desesperación apenas contenida. Esto no tardará mucho. En realidad, dijo mi padre, sacando una carpeta, trajimos los documentos para que esto sea más fácil. La puso sobre nuestra mesa de centro como si estuviera entregando una citación legal, documentos de venta de la propiedad. Ya la hemos evaluado. Encontramos un comprador. Todo lo que tienen que hacer es firmar. Miré los papeles, luego a mi familia. ¿Evaluaron nuestra tierra sin preguntarnos? Estamos tratando de ser eficientes, dijo mi madre, su voz forzada. El tiempo es un factor aquí. ¿El tiempo de quién?, preguntó Peyton con calma. No juegues, espetó Laiche. Sabes exactamente lo que está en juego. Tus padres podrían perder su casa. Tamara y yo podríamos perderlo todo. Tiffany podría perder su fondo universitario, su futuro. Papi, ¿qué está pasando?, preguntó Tiffany, tirando de la manga de su padre. Nada, cariño, dijo Tamara rápidamente. Los adultos solo están hablando. ¿Sobre qué?, dijo mi madre, sus ojos fijos en mí. Sobre cómo la familia se cuida mutuamente. Sentí que la culpa familiar comenzaba a aparecer, el mismo sentimiento que me había controlado toda mi vida. Pero luego miré a Peyton, que observaba la escena con una expresión que no podía descifrar. Tienes razón, dijo de repente. La familia debería cuidarse mutuamente. El alivio inundó el rostro de mi madre. Oh, gracias a Dios, sabía que lo entenderías. Por eso, continuó Peyton, caminando hacia su escritorio en la esquina, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre la familia.
Sacó una gruesa carpeta de cartón, la misma de la noche anterior, y regresó al salón. ¿Qué es eso?, preguntó Tamara, mirando la carpeta con recelo. Información, dijo Peyton, instalándose en su silla. Sobre quiénes somos en realidad. Sobre lo que este pedazo de tierra realmente representa. No tenemos tiempo para juegos, dijo mi padre con impaciencia. Necesitamos una decisión. La tendrán, dijo Peyton, pero primero déjenme preguntarles algo, Ilaiche. En tu opinión profesional, ¿cuánto dirías que vale esta granja? Ilaiche miró a su alrededor con desdén. Tal vez 200.000, 300.000 si tienen suerte. Es tierra decente, pero no es exactamente una propiedad de primera. Una evaluación interesante, dijo Peyton. Abrió la carpeta y sacó un documento. ¿Qué pasaría si te dijera que este pedazo de tierra es en realidad la sede de investigación y desarrollo de una compañía valorada en $50 millones? La habitación se quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué?, dijo Tamara débilmente. Stone Agricultural Technologies, continuó Peyton, de manera conversacional. Tal vez has oído hablar de ella. Tu marido ciertamente lo ha hecho. El rostro de Ilaiche se puso blanco. Eso es imposible. ¿Lo es? Peyton sacó otro documento. Número de patente 10.008.473.92, Sistema de riego de precisión agrícola avanzado. Inventor, Peyton Stone. Presentada hace 3 años. Actualmente con licencia para granjas en 12 estados. Puso la patente en la mesa de café, junto a los documentos de venta. Número de patente 11.230.47, software de análisis predictivo de suelo. También mío. Con licencia para empresas agrícolas de todo el país. Otro documento se unió al primero. ¿Debo continuar? Porque tengo unas 30 patentes más aquí, todas desarrolladas justo aquí en este pedazo de tierra, es sin valor. Mi madre miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. No lo entiendo. Es simple, dijo Peyton. Mientras todos estaban ocupados menospreciándonos, estábamos construyendo algo. Algo significativo. Pero si solo eres un granjero, dijo mi padre débilmente. Soy un granjero que tiene un doctorado en ingeniería agrícola del MIT. También soy el CEO de una compañía que revoluciona la forma en que se cultivan los alimentos en este país. Tamara se hundió en la silla más cercana. Esto no puede ser real. Lo es, dijo Peyton, sacando un estado financiero. ¿Quieren ver nuestras ganancias trimestrales? Los números en la página hicieron que Ilaiche retrocediera físicamente. Pero esperen, dijo Peyton, su voz adquiriendo un tono más duro. Hay más. Ilaiche, mencionaste que estabas familiarizado con Stone Agricultural Technologies. ¿Tú, solo escuchaste el nombre? Yo, podría haberlo oído. Hiciste más que oírlo. Apostaste en su contra. Convenciste a tus clientes, incluyendo los fondos de jubilación de los padres de Bethany, de ponerse en corto con nuestras acciones. El silencio fue ensordecedor. Perdiste su dinero de jubilación apostando a que fracasaríamos, continuó Peyton. Estabas tan convencido de que cualquier cosa conectada con granjeros sencillos debía ser inútil que apostaste todo a nuestra destrucción. La boca de Ilaiche se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. La hermosa ironía, dijo Peyton, poniéndose de pie, es que no solo perdiste su dinero, lo perdiste con nosotros. Cada dólar que apostaste contra Stone Agricultural Technologies fue directamente a nuestros bolsillos cuando el precio de nuestras acciones se duplicó. Oh, Dios mío, susurró Aaron. Así que cuando nos piden que vendamos nuestra tierra para salvarlos de sus errores, continuó Peyton, nos están pidiendo que sacrifiquemos el trabajo de nuestra vida para arreglar el daño que causaron al apostar en contra del trabajo de nuestra vida. La puerta principal se abrió y un hombre con un traje caro entró como si fuera el dueño del lugar. Disculpen la demora, dijo, dejando un maletín en la mesa. El tráfico era terrible. Todos, dijo Peyton con calma, me gustaría que conocieran a Leonard Weiss, nuestro abogado. Leonard sonrió a la sala llena de rostros aturdidos. Creo que tienen algunas preguntas para mi cliente. Leonard abrió su maletín con la precisión de un cirujano, sacando documentos y colocándolos en nuestra mesa de centro como si se estuviera preparando para una operación. Los papeles de venta que mi padre había traído de repente parecían patéticos junto a los documentos legales oficiales que se extendían por la superficie. Empecemos por lo básico, dijo Leonard, ajustándose las gafas. La propiedad en cuestión es propiedad absoluta de Stone Agricultural Technologies, una corporación propiedad exclusiva de Peyton y Bethany Stone.
Sin gravámenes, sin hipotecas, sin cargas de ningún tipo. Eso es imposible, dijo mi padre. Les ayudamos con el pago inicial. Lo cual fue reembolsado en su totalidad con intereses 18 meses después de la compra, interrumpió Leonard suavemente. Tengo los cheques cancelados aquí mismo. Deslizó un documento sobre la mesa. Mi padre lo miró como si fuera a morderlo. Además, continuó Leonard, cualquier intento de forzar una venta a través de canales legales sería desaconsejable. La propiedad está protegida por varias leyes de preservación agrícola y la investigación que se lleva a cabo aquí cuenta con protecciones de subvenciones federales. ¿Subvenciones federales?, susurró mi madre. Oh, sí, dijo Peyton. El Departamento de Agricultura ha estado muy interesado en nuestro trabajo. Actualmente estamos desarrollando sistemas de cultivos resistentes a la sequía que podrían revolucionar la agricultura en regiones afectadas por el clima. Y Laiche finalmente encontró su voz. Todo esto es muy impresionante, pero no cambia el hecho de que somos familia. ¿Qué necesitamos ayuda? ¿Familia?, repetí, poniéndome de pie. La palabra me supo amarga en la boca. Hablemos de la familia, ¿de acuerdo? Caminé hacia la repisa de la chimenea y tomé una foto enmarcada de mi graduación universitaria. ¿Recuerdas este día? Me gradué con honores en ciencias ambientales. ¿Sabes lo que me dijiste, papá? El rostro de mi padre era de piedra. Dijiste, lástima que no sea un título de verdad, como negocios o derecho. Dijiste que había desperdiciado 4 años estudiando tierra y plantas. Dejé la foto y tomé otra, la de nuestro día de boda. Y este día, cuando me casé con el amor de mi vida, pasaste toda la recepción disculpándote con la gente por mi mala elección. Le dijiste a la tía Margaret que esperabas que entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Bethany, comenzó mi madre. No he terminado. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Cada reunión familiar durante 5 años, cada festividad, cada cumpleaños, cada celebración, se aseguraron de que supiera exactamente cuál era mi lugar. La decepción, el fracaso, la que se conformó con menos. Tamara estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. No queríamos. Sí querían. Me giré para mirarla directamente. Llamaste a nuestra vida una broma. Dijiste que la vida real sucede en Wall Street, no en nuestra pequeña burbuja. Te burlaste de todo lo que construimos, de todo lo que nos importaba. Pero no sabíamos, sollozó. No sabíamos lo de la empresa. ¿Lo del dinero? Y ese es exactamente el punto, las palabras estallaron. No sabían y no les importaba saber. Vieron lo que querían ver, 2 personas a las que podían menospreciar para sentirse mejor consigo mismos. Leonard se aclaró la garganta. Si me permiten, hay otro asunto que deberíamos abordar. Los problemas financieros que su familia ha sufrido. Sacó otro documento. Stone Agricultural Technologies ha estado rastreando las posiciones en corto tomadas contra nuestras acciones. Se nos exige informar de transacciones significativas a la SEC. Y Laiche se puso aún más pálido, si eso era posible. Las transacciones se realizaron a través de Pinnacle Investment Group, donde el señor Laiche Olsen es socio principal. La exposición total fue de aproximadamente $2,3 millones, representando las cuentas de jubilación de 17 clientes. 17 familias, dijo Peyton en voz baja. 17 familias que confiaron en ti con los ahorros de toda su vida. Y lo apostaste todo a una apuesta a que fracasaríamos. Era una apuesta segura, dijo Laiche desesperadamente. Las startups de tecnología agrícola fracasan el 90% de las veces. Las probabilidades eran que hubieras hecho tu tarea antes de arriesgar el dinero de otras personas, interrumpió Leonard. ¿Visitaste la empresa? ¿Investigaste las patentes? ¿Investigaste los antecedentes del equipo de liderazgo? Silencio. No lo hiciste, ¿verdad? Viste a agricultura y asumiste que no tenía valor. Al igual que asumiste que nosotros no teníamos valor. Podemos demandar, dijo mi padre de repente. Por las pérdidas. Por los daños. Leonard sonrió, y no fue una expresión agradable. Por favor, háganlo. Me encantaría explicarle a un jurado cómo su yerno perdió su dinero de jubilación apostando contra la compañía de su hija. La óptica por sí sola sería fascinante. ¿Qué quieren?, preguntó Tamara, su voz rota. ¿Qué quieren de nosotros? Miré a mi alrededor, a estas personas que compartían mi sangre pero que nunca habían sido realmente mi familia, mis padres, que habían pasado 30 años haciéndome sentir pequeña, mi hermana, que había convertido la crueldad en una forma de arte, y Laiche,
que había apostado su futuro por su propia arrogancia, y la pequeña Tiffany, sentada en una esquina, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Quiero que se vayan, dije simplemente. Quiero que salgan por esa puerta y no vuelvan nunca. Bethany, por favor, suplicó mi madre. Lo sentimos. Cometimos errores, pero somos familia. No, dije, y la palabra se sintió como libertad. La familia no se trata de la manera en que ustedes nos trataron. La familia no se pasa años destrozándose. La familia no se arrastra de vuelta solo cuando necesita algo. ¿Pero qué hay de nosotros?, preguntó Tamara. ¿Qué hay de Tiffany? ¿De su futuro? Miré a mi sobrina, esta niña inocente atrapada en los escombros de los fracasos de los adultos. El futuro de Tiffany nunca fue mi responsabilidad. Fue tuya. ¿Y lo apostaste? ¿De verdad nos vas a dejar perderlo todo?, preguntó mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Me reí, y sonó áspero incluso para mis propios oídos. ¿Qué han hecho por mí, papá? Además de pasar 30 años. ¿Haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena? No tuvo respuesta. La reunión ha terminado, dijo Peyton, poniéndose de pie. Leonard, ¿sería tan amable de acompañar a nuestros invitados a la salida? Espera, dijo Tamara, la desesperación en su voz. Te arrepentirás de esto, Bethany. Te arrepentirás de darle la espalda a la familia. Cuando seas vieja y estés sola, recordarás este día y desearás haber tomado una decisión diferente. La miré a los ojos y, por primera vez en mi vida, no tuve miedo de mi hermana. Tienes razón, dije. Recordaré este día. Lo recordaré como el día en que finalmente dejé de dejar que ustedes definieran mi valor. Salieron como dolientes que abandonan un funeral, llevándose sus exigencias y su sentido de superioridad. A través de la ventana, los vi alejarse, dejando atrás nada más que nubes de polvo y silencio. Por primera vez en 30 años, era libre. El silencio después de que se fueron se sintió diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No vacío, sino lleno, como si el aire mismo hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Leonard empacó su maletín con la misma precisión metódica con la que lo había desempacado. Bueno, dijo, cerrando los broches. Eso salió más o menos como se esperaba. ¿Has hecho esto antes?, pregunté. No exactamente así, pero he visto suficientes dinámicas familiares como para saber cómo terminan estas cosas, se ajustó la corbata. La gente te muestra quiénes son cuando están desesperados. Tu familia te lo mostró, y ahora sigues adelante sin ellos. Después de que Leonard se fue, Peyton y yo nos sentamos en nuestro porche delantero, viendo la puesta de sol sobre nuestros campos. Los mismos campos que mi familia había llamado tierra sin valor apenas unas horas antes. ¿Crees que fui demasiado dura?, pregunté. Peyton se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones en la barandilla del porche. ¿Recuerdas lo que dijo Tamara en nuestra boda sobre nosotros jugando en el barro? Difícil de olvidar. Supe ese día que este momento llegaría tarde o temprano. Tal vez no exactamente así, pero algo parecido. Se giró para mirarme. Nunca nos vieron, Beth. Vieron lo que querían ver, gente a la que podían sentirse superiores. Pero siguen siendo mi familia, ¿verdad? La pregunta flotó entre nosotros como la niebla de la mañana. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El nombre de Aaron parpadeó en la pantalla. Debería responder, dije. Ella es diferente de los demás. Contesté al tercer tono. Hola. Beth, la voz de Aaron era entrecortada por las lágrimas. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Aaron, no. No, déjame decirlo. Lo sabía. Sabía cómo te trataban y nunca te defendí. Me dije a mí misma que me mantendría neutral, pero no hay neutralidad cuando alguien a quien amas está siendo lastimado. Cerré los ojos, sintiendo lágrimas que no esperaba. Estabas atrapada en el medio. Fui una cobarde. Y ahora, Dios, Beth, las cosas que están diciendo de ti, papá le está diciendo a todo el mundo que abandonaste a la familia. Mamá actúa como si hubieras destruido sus vidas personalmente. ¿Y Tamara? ¿Qué hay de Tamara? Está amargada. Muy amargada. Sigue diciendo que planeaste todo esto. Que tú y Peyton los tendieron de alguna manera. No tendimos a nadie. Simplemente dejamos de fingir que éramos menos de lo que somos. Lo sé. Te conozco, incluso si no te defendí como debería haberlo hecho. La voz de Aaron se quebró.
¿Podrás perdonarme alguna vez? Miré nuestra tierra, la vida que Peyton y yo habíamos construido juntos a pesar de todo. ¿Me estás llamando ahora? Eso cuenta para algo. Quiero verte. No para pedirte nada, solo, extraño a mi hermana. A la de verdad, no a la versión en la que intentaron convertirte. Ven a cenar el domingo. Trae a quien quieras, pero deja el drama en casa. Solo tú. Lo prometo. Después de colgar, Peyton se acercó y me tomó la mano. Una menos. ¿Crees que los otros volverán a la normalidad? ¿Importa? Lo pensé. Hace una semana, la idea de perder a mi familia me habría aterrorizado. Ahora, sentada aquí con mi marido en una tierra que era completamente nuestra, rodeada por el éxito que habíamos construido juntos, se sentía más como desprenderse de una vieja piel. No, dije finalmente. No importa. A la mañana siguiente, estaba en el jardín cuando oí un auto en la entrada. Mi corazón dio un vuelco, preguntándome si mis padres habían regresado para intentarlo de nuevo, pero cuando levanté la vista, vi a una mujer que no reconocí bajando de un pequeño sedán. Tendría unos 40 años, vestía jeans y una blusa sencilla, y llevaba una carpeta de cartón. Señora Stone, me llamó. Soy Sara Martínez, del Departamento de Agricultura. Esperaba hablar con usted y su marido sobre su investigación sobre la resistencia a la sequía. Peyton salió del granero, secándose las manos en una toalla. Sara, llegaste a tiempo. Los resultados preliminares que enviaste fueron increíbles, dijo ella, estrechándole la mano. Nos gustaría acelerar la aprobación de la subvención para los ensayos ampliados. ¿Aprobación de la subvención?, pregunté. 2,7 millones de dólares en 3 años, dijo Sara, sonriendo. El trabajo de su marido podría cambiar la forma en que abordamos la agricultura en regiones afectadas por el clima. Estamos hablando de alimentar a millones de personas. Miré a Peyton. ¿No mencionaste? Quería estar seguro antes de ilusionarte, dijo. Pero sí, vamos a estar muy ocupados. Mientras Sara y Peyton discutían protocolos y plazos de investigación, me encontré pensando en la visita de mi familia. Habían venido aquí, exigiendo que sacrificáramos todo para salvarlos de sus errores, sin darse cuenta de que nos estaban pidiendo que destruyéramos algo que podría ayudar a alimentar al mundo. La ironía era perfecta. Habían pasado años llamándonos pequeños, insignificantes, inútiles, mientras nosotros estábamos trabajando en silencio en algo que importaba más que cualquiera de sus símbolos de estatus o sus carteras de inversión. Esa tarde, Peyton y yo caminamos por nuestros campos mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa. La misma caminata que habíamos hecho cientos de veces, pero ahora todo se sentía diferente. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó. Pensé en las lágrimas de mi madre, en la desesperación de Tamara, en la pequeña Tiffany atrapada en el medio de los fracasos de los adultos. Pensé en los años de humillación, en la constante sensación de no ser lo suficientemente buena, en la forma en que me habían hecho dudar de todo lo que había elegido. No, dije, y lo dije en serio. Ningún arrepentimiento. ¿Ni siquiera por tu familia? Ellos tomaron su decisión mucho antes de hoy. Eligieron vernos como menos de lo que éramos. Eligieron apostar en nuestra contra, literal y figuradamente. Dejé de caminar y me giré para mirarlo. Yo nos elijo a nosotros. Elijo esta vida, este trabajo, este futuro que estamos construyendo. Peyton sonrió, la misma sonrisa gentil que me había hecho enamorarme de él. Bien, porque tengo planes para nosotros. Planes grandes. Más grandes que una compañía de 50 millones de dólares. Mucho más grandes. Señaló los campos que se extendían a nuestro alrededor. Vamos a cambiar el mundo, Beth. Una semilla a la vez. Mientras caminábamos de regreso a la casa, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La parte de mí que siempre había buscado la aprobación de mi familia, que había cargado con su decepción como un peso, había desaparecido. En su lugar había algo más fuerte, más limpio. Estaba exactamente donde debía estar, con la persona adecuada, haciendo exactamente el trabajo que se suponía que debía hacer. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.